Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Zahartxan programa honetara. El programa de hoy lo vamos a repartir en dos bloques. Por un lado vamos a realizar un balance sobre estos 6 meses de gobierno y por otra parte abriremos un debate sobre los próximos presupuestos para el 2020 aprobados el pasado 13 de diciembre. Primero nos vamos a centrar en el primer bloque. Habitualmente ha sido más común realizar un balance de los 100 primeros días de gobierno, 3 meses aproximadamente, ya que se suele decir que 100 días son el tiempo de adaptación de un gobierno entrante. Sin embargo, esta vez hemos decidido alargar un poquito más el tiempo y cambiar el formato y alargarlo hasta los 6 meses. En las pasadas elecciones municipales, celebradas el 26 de mayo, EAJ-PNV obtuvo 6 concejalías y EH Bildu 5 concejalías. Al de 3 semanas se constituyó el Ayuntamiento de Plentzia, concretamente el 15 de junio. El equipo de gobierno fue formado por 6 concejales de EAJ-PNV y nombraron como alcaldesa a Elisabeth Uribarri. Y por otro lado, la oposición se formó por 5 concejales de EH Bildu. Hoy nos hemos reunido con 2 representantes del equipo de gobierno y con 2 de la oposición, para primero hacer un balance de estos 6 meses de gobierno y más adelante para abrir un debate sobre los presupuestos para el próximo 2020. Bueno, primero me gustaría dar las gracias, por un lado, al equipo de gobierno, Elisabeth Uribarri y Manol Ardines por venir aquí, y por otro lado, a la oposición, a Aitor Garagarza y a David Crestelo por acudir al debate. Bueno, después de las presentaciones, han pasado casi 6 meses desde que el equipo de gobierno EAJ-PNV ha tomado las riendas de la gestión política del Ayuntamiento de Plentzia. Me gustaría que, a poder ser, me hicieseis una valoración al respecto. Como hemos comentado antes, comenzamos con EH Bildu. Tenéis 1 minuto cada uno. Vale, pues, bueno, lehenik eta behin, mila esker aukera emotagatik eta hemen egotea guretzako placer bat da. Pues claro, desde nuestro parecer, todavía 6 meses también es pronto para valorar pues, las iniciativas que pretende llevar adelante el PNV o ver, ¿no? Pues, cuál es el cariz que está tomando este equipo de gobierno. Sí que es verdad que estamos notando respecto a la anterior legislatura un cambio de estilo, que bueno, eso también puede responder a ciertas lógicas. Más allá de esa valoración, también nos gustaría poner en valor también las 100 propuestas que se han realizado desde el equipo en este caso desde la oposición, y eso también lo queremos poner en valor. Iniciativas, propuestas y demás. Bueno, y remarcar un poco las 3 líneas principales de trabajo de EH Bildu, las nuevas propuestas que ha marcado Aitor. Ya hemos presentado 100 registros en el Ayuntamiento. Continuar fiscalizando el trabajo que venía dado desde la legislatura anterior. Ahí están los proyectos de la Haurreskola o Goñi Portal, el asfaltado de Areacha o, por ejemplo, la reparación de la red de fecales de Mungiabidea, o un tercer paso que es la fiscalización del actual equipo de gobierno. Vaya, arratsaldeon, eskerrik asko. La verdad es que sí, es verdad que es poco y a la vez es mucho. Me decía Aitor que es pronto para valorar. Como ellos también tienen experiencia, por lo menos David, de lo que es entrar a gobernar, en principio te encuentras gestionando la inmediatez, bueno, pues de unas fiestas de verano que se suceden uno tras otro y de ciertos compromisos de uno u otro tipo que ya tenía adquirido el anterior equipo de gobierno, ¿no? Pero sin perjuicio de esto, nosotros fundamentalmente nos estamos primero organizando a un nivel interno. Hemos puesto en marcha un programa que se llama Bidelaguna, de coordinación entre técnicos y políticos, que pretende coordinar la acción política y técnica, y distribuir en diferentes áreas. Pronto se empezarán a ver cambios internos en el Ayuntamiento, que esperamos que tengan traslado en la calle, distribuir las áreas del Ayuntamiento por 3 grandes apartados, que serán la ciudadanía, el territorio y la organización, tratar de simplificar el trabajo, de hacer el Ayuntamiento también más accesible a los ciudadanos, pero todavía eso nos está llevando, de 10 jornadas que tenemos para trabajar sobre esos temas, hemos todavía recibido 3 y estamos en ese camino. Sin embargo, bueno, eso no nos ha impedido también ir haciendo cosas que no sé si en este minuto me da tiempo a decirlas, pero bueno, desde obras en el cementerio hasta poner en orden los paneles que estaban todos estropeados, muchos de ellos hasta 16 en el puente, unos los hemos limpiado, otros se van a sustituir. En fiestas pusimos en marcha un servicio de acompañamiento, el servicio de limpieza funcionó muy bien. Vamos a recibir de Diputación en breve, en el plazo de un mes, casi 1 millón de euros para renovar la carretera de Sarachagas, con una acera también de subida en la mano izquierda de la calzada.
Hemos gestionado en pleno verano el parking de Arpillao con las dificultades que tenía, bueno, el acotar en pleno verano las zonas que estaban afectadas o que estaban más deterioradas y, sin embargo, mantener la instalación o la estructura abierta. Es decir, que hemos tenido que, con una mano, estar a los compromisos que venían de antes, que le pasa a todo equipo de gobierno, y a la gestión un poco de las fiestas, que no es una cuestión menor, y a la vez, pues, lógicamente, tienes que empezar a gestionar también otras cosas. Y eso sería un poquito el resumen. Bueno, pues recalcando un poco lo que ha dicho Hitor también, de que es poco tiempo todavía para hacer una valoración. Nosotros sí que estamos contentos, por ejemplo, en el tema de haber aprobado el presupuesto antes de que termine el año, porque para el equipo de gobierno era importante tener un presupuesto ya el día 1 de enero. No va a ser el día 1 de enero porque, bueno, se ha aprobado el día 18, bueno, se ha hecho la aprobación inicial del presupuesto el día 12 de diciembre y se ha publicado en el boletín el día 18, pero por lo menos a mediados de enero, el día 13 de enero, tendremos ya, si no hay una alegación, tendremos presupuesto para poder iniciar las obras y lo que esté pendiente. Yo creo que ese es un hito que llevábamos muchos años sin que se apruebe en diciembre, no digo las legislaturas anteriores, sobre todo ya yo creo que viene desde el 2006 o 2005, si no me equivoco, y creo que es importante este hito, lo que yo creo que tiene un valor especial. Bueno, muchas gracias por estas 4 valoraciones y bueno, me gustaría recordar que este debate se va a dividir en 2 partes y me gustaría que en esta parte solo nos centrásemos en los 6 meses de gobierno, porque más adelante tendremos el tiempo necesario para hablar sobre los presupuestos. Bueno, para comenzar, me gustaría centrarme en él y en David, alcalde de la legislatura pasada y nueva alcaldesa. ¿Cómo han cambiado vuestros roles como profesionales? Antes como alcalde y ahora como concejal, y antes como concejala y ahora como alcaldesa. ¿Y eso tenemos por Sí. Es que recasco. No, obviamente, claro que el papel, dicho en el mejor de los sentidos, cambia, ¿no? Desde luego, haber tenido experiencia de concejal o concejala siempre te ayuda, pero la visión que se tiene desde la oposición no coincide plenamente con la que se tiene en gobierno. Son visiones diferentes. Como han destacado los 2 miembros de H. Bildu, su tarea, los 2 han destacado la tarea de fiscalización que hace respecto al gobierno, y a toda oposición le corresponde prioritariamente esa labor. Cuando ya tienes esa experiencia, pasar a ser alcalde o alcaldesa te tiene que hacer ampliar el foco y la visión sobre los problemas o sobre las cuestiones, y no puedes perder de vista, o no deberías de perder de vista como una visión global que pueda, es decir, la de todos, no representas a un solo partido, tienes que representar a toda la ciudadanía, y eso tiene que ser la vocación y lo que te mueve. Entonces sí, al menos yo sí noto una diferencia, lógicamente. Bueno, en lo profesional, lógicamente, pasa de estar volcado en la vida diaria del ayuntamiento a volver, en este caso, al que era mi puesto de trabajo como guía en el museo, y eso hice. Acabó la legislatura, me reincorporé al museo. Ha sido un trabajo que me ha encantado toda la vida. La verdad es que, decirlo así, no me da pudor, ¿no? Amo al Museo de Plencia, y me reincorporé como guía. Lo que pasa que luego tuve una oferta de trabajo que no podía rechazar por la propia condición de la oferta de trabajo, y he cambiado de ámbito. Luego me encuentro en situación de excedencia para cuidar de mis 2 hijas, y esa es mi situación actual, o sea que el cambio es radical. Vamos, y muy contento, claro. Bueno, después de estos cambios de roles, como habéis comentado antes en las valoraciones, en estos 6 meses tampoco es mucho tiempo para valorarlo, pero he escuchado de parte de alguien que en estos, pregunto ahora, ¿en estos 6 meses es posible un cambio para Plencia? Si es que lo ha habido, ¿y cómo ha cambiado Plencia? Me gustaría que, no sé quién quiere empezar a hablar sobre ello. ¿Hablo yo? Sí. Soy más mayor. Bueno, cambios para este tiempo, como insisto que no ha habido grandes cambios. Sí, iniciativas, también Bildu ha propuesto cosas, pero hay iniciativas de hacer cosas nuevas. Nosotros estamos muy volcados, por ejemplo, en el tema de mancomunar cosas con Gorli. Estamos trabajando en el tema de la recogida de basuras con ellos. Estamos ahí en desfase de fechas, pero yo creo que igual podemos hacer algo, no sé si durante el primeros de año o a final de año, pero bueno, vamos a trabajar eso porque creemos que hay un gran ahorro para Plencia y para Gorri también. Y bueno, eso nos llevaría a sustituir el tema, por ejemplo, de los contenedores.
Y luego, pues siguiendo con eso, pues también hay cosas iniciadas, como el tema del euskera, de una serie de temas, y también vamos a firmar un convenio con de los dos pueblos para el tema de colaborar en el tema de la policía municipal. Entonces creo que va a ser un tema importante porque hay bastante preocupación en el pueblo con el tema de robos y demás, y eso nos va a dar, por lo menos para la poca plantilla que tienen los dos pueblos en este tema, pues va a ser, yo creo que interesante. Y luego, pues, puesta en marcha de proyectos importantes, todos los que hay y los que hemos recogido del anterior equipo creo que son interesantes para el pueblo. Nos hemos volcado, pero más ha sido por estrategia, con el tema de Arecha. ¿Por qué? Porque habría que aprobarlo sí o sí dentro del presupuesto, porque si no para el verano era imposible tenerlo, lo mismo va a hecho Gorlitz, y creo que eso nos ha dejado un poquito de lado, lo hemos tenido que dejar un poco de lado para posterior el tema de otras áreas, otros proyectos que hay interesantes. Es difícil valorar en 6 meses, ¿no? Notar un cambio. Yo creo que sí ha habido un cambio de estilos entre las dos formas de gobernar y lo que es tangible, digamos, poco, ¿no? Porque es difícil entrar en un nuevo gobierno y arrancar en 6 meses algo. El propio presupuesto, y luego hablaremos de él, es reflejo de ello. Más allá de los capítulos de comercio y turismo, que es evidente, el resto es igual o a peor, diría. Y eso lo digo con total respeto, porque luego nos podemos ir a los números y se reflejará en ello este parecer que tenemos. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Reiterando un poco lo que decía a la entrada. Claro, supongo que a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas, tú tienes la sensación desde dentro, y a la oposición le pasará lo mismo, lo que a ellos le toca, y que sí estás haciendo muchas cosas. Cuestión distinta es lo que pueda percibir la ciudadanía. Vuelvo al ejemplo de la carretera de Sarachagas, que ya es un asunto que se comenzó a trabajar en el mandato anterior, por parte del gobierno anterior. Se ha plasmado ya, hicimos un pleno hace poquito para que vamos a conveniar con la Diputación, que en el plazo de un mes nos va a dar casi 800.000 euros, y después nosotros con eso acometeremos la obra y pasaremos a tener la titularidad de la vía, ya será municipal, no foral. Claro, eso nos ha supuesto un trabajo de elaboración de un convenio entre Diputación y Ayuntamiento, llevarlo a un pleno. Después se nos dotará económicamente, pero después hay que hacer un programa de gestión de los suelos, las parcelas que puedan quedar afectadas por el discurrir de esa carretera y por la acera que va a discurrir a mano izquierda, pues va a conllevar un trabajo de arquitectos y de parte técnica. Cuando podamos ver los primeros tajos allí, no va a ser con carácter inmediato. Sin embargo, claro, todo eso requiere un trabajo previo de cocina, sin el cual no sería posible que Sarachagas pueda disfrutar de una calzada que tenga pues 3 metros de anchura cada carril y luego una acera, me parece que ahora no recuerdo, creo que de 2 metros, que está en la subida en la mano izquierda. ¿Cuándo lo veremos? ¿Cuándo lo disfrutaremos? ¿Cuándo podrán disfrutar los vecinos y vecinas de Sarachagas? Pues tardará un poquito, pero esa labor es previa que luego se pueda ver en la calle. Y lo mismo nos va a pasar con otras cosas, como el parking de Astillao, que se está haciendo el proyecto para acometer con posterioridad las reparaciones. Todavía no tenemos, porque no lo conocemos, el importe exacto al que van a ascender. Luego hay otras cosas que sí han tenido más visibilidad. La limpieza en las fiestas, se nos ha felicitado porque ha funcionado muy bien, porque los concejales han estado encima de ello, el servicio de acompañamiento como una novedad. Luego pequeñas cosas por las que a la ciudadanía sí le importan. Pues el otro día vino una señora a felicitarnos por las obras del cementerio. En importe, igual no son un gran importe, y han consistido en alisar un poco los pasillos en los que había habido alguna caída, se ha hecho también una cometida eléctrica, se ha limpiado el musgo y las hierbas altas que entorpecían la marcha y que afeaban el espacio. Bueno, pues todo eso son pequeñas cosas que también se pueden ir apreciando, ¿no? Las grandes nos va a llevar más tiempo. Me refiero a grandes no porque sean más o menos importantes, sino las que tienen más dificultades. Y en este caso, antes también he comentado, ¿no? Creo que sí, yo he comentado que hay un cambio de estilo en ciertas cosas, y si bien es cierto que has comentado, ¿no? Pues el trabajo que creemos que es imprescindible, seguir colaborando con Gorlitz y llevar y desarrollar, ¿no? Pues en aquellos ámbitos que veamos que es imprescindible, ya sea basuras, policía municipal o otros ámbitos. Una colaboración, por ejemplo, tenemos el caso de la Euskara Agenda, que parece que está en el olvido. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros sí que comentamos que hemos notado una diferencia y un cambio de estilo. Esa Euskara Agenda que se desarrollaba con el tejido asociativo y cultural de este pueblo, trabajando conjuntamente, y me remito más que nada a los números de actos que ha habido. O sea,
respecto a la Euskara Agenda. Vamos a decir, de julio del año pasado a diciembre de este año. Pero también, por ejemplo, también es cierto también que muchas veces vienes con la inercia de, ¿no? Te metes en el equipo de gobierno nuevo, vienes con la inercia del trabajo previo que se estaba desarrollando, sea este el caso de Sara Chagas, que se dejó encauzado, o sea, por ejemplo, el caso de Arpillao, que ya había un informe técnico previo y, bueno, luego se tuvo que hacer otro informe más exhaustivo. Pues, bueno, muchas veces, ¿no? Pues son cosas que entendemos que al final de la inercia de cuando llegas te encuentras con, ¿no? Con lo que ha dejado el anterior equipo de gobierno, y el nuevo equipo de gobierno, por supuesto, lo tiene que desarrollar, y además, si es bueno para Palencia, pues no hay nada que decir. En el caso del euskera, Aitor, si quieres, cuando hablemos de presupuestos podemos profundizar, porque igual en la agenda de euskera no lo sé, pero también hay otras iniciativas nuevas en relación al euskera, pero igual por no romperle el orden a Ayora... No, solo lo comentaba para vislumbrar un poco el contexto. Sí me gustaría hacer una pequeña mención, y es lo que se tiende o lo que no se hace normalmente, que es reconocer lo que te viene de antes, ¿no? Elizabeth e Imanol han mencionado una serie de proyectos. Sara Chaga, el mismo 13 de junio entró la memoria valorada, que luego fue reenviada, es decir, el trabajo municipal en una primera fase ya estaba realizado. El convenio nos sorprende que nos digas que has tenido que elaborarlo. El convenio lo ha elaborado la Diputación. Es más, hicimos una serie de correcciones, se hicieron desde la oposición. Pero que requiere un trabajo previo, y además requiere un trabajo previo que lo ha hecho Diputación. Te digo, yo te pediría que no me interrumpas, así hago el... Es que os hemos reconocido el trabajo previo, tanto en el Pleno como lo acabamos. Yo no lo he escuchado aquí, por eso te digo, pero me gustaría también poner otro ejemplo. Un ayuntamiento lleva una inercia bastante grande, importante, diría yo, y no cuando entra una nueva corporación se parte del kilómetro cero, ¿no? Eso, por poner un ejemplo tangible, nosotros hicimos lo bonito con el campo de fútbol, que fue echar la firma al convenio de 10 años por el que le daban una concesión por ese periodo, ¿no? Desde la demarcación de costas. Pero, sin embargo, sería de necios no reconocer que ese trabajo se había elaborado. Tal vez el trabajo más duro lo había elaborado el anterior equipo de gobierno, que no pertenecía a EH Bildu. A nosotros nos tocó el trabajo bonito, y muchos de los proyectos que se han mencionado aquí pues están pasando un poco eso. No quiero desmerecer el trabajo que desde el equipo de gobierno se tiene que hacer para sacarlos adelante, ¿eh? Y he mencionado Sara Chaga, en el que se dejó pues la parte más, para mí, más difícil hecha, que fue tomar la decisión de que el ayuntamiento recepcionara la obra. Hay que dar las gracias a la Diputación Foral de Vizcaya y al director de infraestructuras, porque lo tomó y lo trabajó y creyó en ello y nos guió, y la contratación de la memoria valorada y luego su recepción, ¿no? En Areacha pasa un tanto lo mismo. En Areacha partíamos de una memoria valorada que nos la había hecho un técnico, nos la había entregado un técnico, hubo que corregirla, y ese proyecto se acabó convirtiendo en otro, que no es el definitivo, porque el equipo de gobierno actual lo ha mejorado desde mi punto de vista, pero había un trabajo previo. Es más, las conversaciones con el consorcio para que asumieran el proyecto en sí, que es una parte muy importante, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, partían de la legislatura anterior. Pasa lo mismo con Munguía Videa, pasa lo mismo con el patio de la Urrescola, pasa lo mismo con Goñi Portal. Quiero decir que tal vez las medallas haya que compartirlas, ¿no? Que no es todo ni blanco ni negro. Por eso yo decía en un inicio que es muy difícil valorar en 6 meses si ha habido un cambio real o no. Insisto, perdona, por replicar, en el pleno en el que tratamos este asunto, llevamos el convenio a aprobación, se destacó que era un asunto que provenía del equipo de gobierno anterior, que se había iniciado, y aquí lo acabo de hacer en esta mesa. Pero luego convendrás conmigo en que eso, siendo un trabajo importante, va a tener una continuidad. Claro. Sara Chaga, por ejemplo, nos va a costar verlo, insisto. La gestión de los suelos es a cuenta del ayuntamiento, según el convenio, y eso va a llevar tiempo, y quizá, pues, déjame terminar. Entonces, siempre se ha hecho un reconocimiento, y claro que hay continuidad, y luego en Areacha no estoy de acuerdo, porque la habéis presupuestado 3 veces y no habéis sido capaces de ejecutarla. Que lo habéis metido en presupuestos y habéis tenido un interés, pero que no se ha plasmado en nada. Eso no, pero no, para presupuestos no. Es que la cruda realidad, Elizabeth, es que el convenio de colaboración que habéis mandado a Gorliz era el borrador que habíamos dejado preparado. El convenio con el consorcio, que no entra dentro de la adenda que se ha aprobado en pleno,
era específico para esta obra que se ha conseguido en la legislatura anterior. Sí, sí, es así. Esta obra va a salir en esta legislatura. Que vaya a salir, no me 3 cortes veces por favor, Elisabeth, y no habéis que vaya a sido salir, capaces de sí, llevarla adelante. sí, porque ha cambiado, y te he dicho, la primera memoria parte con errores que hubo que corregir. La segunda, ya hay una transformación del proyecto que incluye la parte de Plencia, que vosotros la habéis tomado por buena porque seguís con esa continuación. Sí, sí. Y es más, la habéis ampliado a las 2 aceras, es así. Entonces, y además me felicito por ello. Os felicito por ello, mejor dicho. Y no fue materialmente realizable porque el proyecto entró el otro día al ayuntamiento. ¿Por qué no lo pedisteis vosotros? Pero no, bueno, Si estaba pedido, estaba pedido. Sí. Si la dirección de obra, la dirección de obra y la redacción del proyecto la ha hecho el consorcio, o las ingenierías que trabajan para el consorcio, y entró el otro día. ¿Cómo vas a hacer una obra sin proyecto? En fin, los hechos no retratan. Tiene recorrido, claro. Hay que aprobar el convenio Sí. con Gorlitz, hay que aprobar el proyecto en pleno. Sí. Porque tiene Pero ¿es verdad lo que he dicho o es mentira, Imanol? Sí, lo único que vosotros ahora mismo pues no teníais como prioritario, porque Por eso, demostrar el presupuesto. claro, por eso cuando hablamos de estilos, una cosa muy significativa en los estilos es ese mismo proyecto. Sí, pero por ejemplo, vosotros, y luego hablaremos del presupuesto, sí podríais haber dado lo que esto, porque yo a lo que vosotros proponéis en inversiones yo nunca he dicho que no, ni lo diré. Ni nosotros a este proyecto. No, pero es que esto era prioritario, lo hablamos. ¿Se habéis Es que votado en si contra? no, os explico un poco el tema, si no lo conocéis, que tú David lo tienes que conocer. Igual... Lo conocemos de El sobra. tema es que hasta el año pasado se aprobaron, bueno, se intentaron aprobar en mayo, abril o mayo, por lo que sea, pero es que la cuenta, como tú sabes, hasta febrero o marzo no se aprueba la cuenta general. ¿Qué ocurre? Que si tú esto no lo llevas dentro del presupuesto, no vas a iniciar la obra hasta abril o mayo, y entonces no lo puedes hacer. Pero las prisas por empezar la obra son vuestras. Sí. Claro, es que nosotros- porque os habéis marcado esos plazos. pero Y nosotros os hemos hablado de otros plazos, ¿verdad o mentira? Te digo por qué, os digo por qué. Sí. ¿Por qué? Porque no es una obra que la hacemos nosotros solos, punto uno. La hacemos con un pueblo al lado. Tenemos que hacer un convenio con los dos, tenemos que dar de acuerdo entre los dos. Y luego encima tenemos un problema que es el verano, que no es un problema, es una suerte, pero que por ahí transita, además de los vecinos, un montón de gente que viene a pasar a Plencia. La playa o el turismo o lo que sea. Sí, pero esas prisas son vuestras, lo vuelvo a repetir. Ese tema lo dejamos para luego. Sí, continuaremos sí. con Bueno, pues este era por bloque, eso. Vale. porque si no nos bloqueamos en esta pregunta y no continuamos. Bueno, el ayuntamiento se constituyó con 6 concejales de AJPNV, no fue posible un acuerdo entre los dos partidos. Actualmente, ¿cuál es la relación que existe entre el equipo de gobierno y la oposición? Bueno, pues la realidad es que no es la que nos gustaría, esa es la realidad. O sea, bueno, pues hay diferentes casos que nos estamos encontrando que son, bueno, de nuestro punto de vista, un poco surrealistas en este sentido. Surrealistas no sé si es la palabra más acertada, pero nos estamos encontrando, pues por ejemplo, que hemos ido a comisiones y la información necesaria para tratar esos temas, o hemos ido a plenos del ayuntamiento y se han tratado temas que anteriormente no se han tratado en comisiones, sin ningún tipo de información tratando esos temas, la oposición tratando esos temas sin ningún tipo de información. O hemos solicitado, bueno, hemos metido registros y la mayoría de ellos ni se nos han contestado. O en algunos casos también se nos ha dicho en alguna reunión que, en este caso, la alcaldesa de Plencia tan solo se va a dirigir al portavoz del equipo de gobierno, que en este caso, bueno, al final hemos visto que mediante otras vías se ha dirigido, pero bueno, pero también nos parece que eso no crea un clima de colaboración. Y bueno, y nosotros desde H. Bildu también lo que queremos poner encima de la mesa desde el minuto 1. En cuanto nos tocó estar en la oposición, lo que hicimos fue un trasvase de información de lo que se había realizado en la anterior legislatura. Les dejamos los teléfonos de contacto por si querían más información al respecto de las concejalas que, bueno, ahora ya no están en el ayuntamiento, y en este caso también de David y Aisea, que siguen. Para cualquier cosa les hemos tendido la mano, y de hecho, bueno, hemos tendido la mano para trabajar en diferentes propuestas, como puede ser Plencia-Mesten. He tenido más de una conversación con Imanol al respecto. Estamos pendientes de una reunión que al final AJPNV no podía y desde entonces no hemos salido nada más. O el tema de la Casquetaguela, o el tema de otras propuestas que hemos realizado sobre, por ejemplo, unos terrenos municipales que tiene Plencia en Lemois para convertir ese eucaliptal que existe en un bosque autóctono. Y bueno, es un poco desde nuestro punto de vista la valoración que hacemos. Ojalá que cambie. Yo no doy crédito a algunas cosas que escucho aquí, Aitor. Dices que presentáis cosas por registro que no se os contesta.
que haya cuestiones pendientes de contestar, como esta última que has mencionado, que pueden tener pues, un desarrollo más largo, que hay que hacer ciertas consultas a secretaría u otros temas, pero que no se os consulte al registro, de verdad no me lo puedo creer. Que no se consultan. ¿Que no se nos contesta las cuestiones que proponéis por registro? La mayoría no. Bueno, es que no, yo no doy crédito, de verdad, porque dirigís peticiones, como debe de ser, a todas las concejalías y alcaldía, no hay unos plazos escritos para contestar y en lo que se puede contestar inmediatamente se hace. En lo que requiere más tiempo. Pero no me puedo creer que digas que no se os da contestación a los registros. Después has dicho que no es la que te gustaría la relación. Bueno, pues empezar a hacer cosas para que mejore. Porque nosotros, a las cuestiones que entendemos que son de relevancia, que trascienden los grupos políticos y que son de interés para todos, para la ciudadanía, y que son de ayuntamiento porque trascienden lo puramente político, os hemos invitado a todas las reuniones que entendemos que tienen ese perfil. Véase la gestión este verano del parking de Arpillado. Os hemos convocado a reunión. Ya sé que luego ahí tuvimos nuestros más y nuestros menos, porque luego os dijimos que os íbamos a seguir reuniendo y os informamos con más retraso. Pero en cuanto se tuvo conocimiento de este asunto, se os convocó. Sobre el plan de emergencia, antes de llevarlo a pleno el otro día, se os convocó. Estamos manteniendo contactos, en concreto me parece que eres tú y Beñat, con Leire y con Nieves para poner aulas de estudio en época de exámenes. Y en eso estáis manteniendo contactos y se están manteniendo reuniones por los 4 concejales de los 2 partidos políticos en relación a este asunto. A las mesas de comercio y turismo se os ha invitado y has tomado parte tú y los demás. Me imagino que no les interesa o no han podido. En el Día del Euskera hemos logrado una declaración conjunta. Entonces, no sé, no me parece que se puede mejorar. Seguro que tenemos los 2 grupos margen de mejora, pero me parece que por lo menos en todo lo que trasciende intentamos haceros partícipes de la información. Por empezar por esto último, también habría que poner en orden las cosas. ¿Quién convoca a quién? Algunas veces nos convocáis, pero la mayoría os estamos convocando nosotros. A esa reunión del parking de Arpillado os pidió esa reunión. No decimos que desde el equipo de gobierno no se nos convoque, pero la mayoría de veces estamos convocando. Se os ha pedido una reunión sobre uno de los juicios importantes que tiene, porque tuvisteis una reunión con una de las personas vinculadas a la parte demandante y se nos ha negado por completo. Pero a mí me gustaría, si no me interrumpes por favor, me gustaría leer declaraciones textuales vuestras. Ya las leí en el pleno del 18 de julio, pero me parecen interesantes porque se produjeron en este mismo plató. Decías, Elisabete, que la clave para el próximo que gobierne va a ser que tenga un verdadero empeño para lograr consensos dentro del ayuntamiento, porque eso va a hacer mucho más fácil la tarea de fuera. Y a José Ángel Peña, entonces presentador, le decías, le debes una torta a David, no has sido capaz de lograr esos consensos que nos hacen más fuertes, y eso debe ser una declaración de intenciones para todos. O nos lo hacemos mirar cómo nos llevamos dentro y ponemos en común proyectos prioritarios para Plentzia, o mal vamos a andar. Y la noche del recuento electoral, que preguntaba el presentador, decía, ¿hay alguna posibilidad de que haya un equipo de gobierno de concejales? Decías, Elisabete, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. Y Manol, también en esa línea, decía, sería bueno para el pueblo. Esto ya nos leíste en un pleno. Sí, te acuerdas de ello. Perfectamente. ¿Y sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no recibimos ni una llamada, ni siquiera para negociar. Porque no estábamos hablando, hay 1000 formas de colaborar, no tiene por qué ser a través de concejalías. Se pueden poner diferentes fórmulas encima de la mesa. Pues ni una. Ahora estamos trabajando. Yo, si no me interrumpes, continúo y luego nos replicas lo que quieras. Había una entrevista en Deia el 28 de mayo con un titular bastante significativo, decías, ojalá que podamos conseguir un clima de colaboración. Eso hoy en día no se está dando por ningún lado, o sea, estamos siendo ninguneados, así nos sentimos en la oposición, estamos siendo ninguneados. Y te voy a poner un ejemplo concreto del que podríamos hablar en el siguiente bloque, pero que creo que viene muy bien para esto. En las negociaciones de presupuestos se os preguntan, nosotros cuando recibimos el presupuesto al día siguiente nosotros entregamos un escrito con no sé si 35 o 40 valoraciones de diferente índole, y en una de ellas decíamos, por ejemplo, por qué se ha subido el valor de la cesta de la cesta de Navidad de los trabajadores y trabajadoras. Nos decíais que habíais tenido, sorprendentemente, una mesa de negociación con la parte sindical
a la cual no hemos sido ni siquiera ni llamados ni invitados, hemos sido excluidos, así de claro, y en la cual, al parecer, además, se han tomado una serie de decisiones. Esa, digo supuestamente, porque no tenemos ni acta ni nada y no conocemos el contenido. Otra, la de pagar supuestamente temas deportivos o de mantenerse en forma a los y las trabajadores, gimnasios, piscinas, etcétera. Así nos lo transmitisteis en esa reunión y bueno, pues yo creo que es un ejemplo muy significativo, cómo hemos sido excluidos voluntariamente de una mesa de negociación del Ayuntamiento. Yo creo que es algo insólito y algo bueno, pues bastante difícil de entender. No habéis sido voluntariamente excluidos en la convocatoria, probablemente. Entonces, ¿qué pasó? Pues un error en la convocatoria, y además los peticionarios de la reunión nos la solicitarán a nosotros, subsanaremos y si es preciso, bueno, se corregirá y se pueden volver a tratar esos temas en vuestra presencia, no pasa nada. Luego te has referido a una reunión que habéis pedido y que se ha sido negada. No voy a entrar en ese tema porque creo que es muy delicado. Recibimos un correo electrónico de uno de tus concejales indicando, no pidiendo una reunión, pidiendo que quería saber lo que se había tratado, y no quiero entrar en este tema en público. Fue un correo electrónico, no fue una petición formal de reunión y nosotros no tenemos ningún inconveniente en tratar ni ese ni ningún otro asunto. O sea que, y no se ha negado la reunión. Se contestó que con la persona a la que se aludía no se había mantenido esa reunión. Pero bueno, no se va a entender desde fuera. Ya sabemos exactamente lo que ha pasado. Yo creo, mira, o sea, me quedo con una frase tuya y de forma positiva la cojo además, que es que, bueno, que pues, algunos registros que tenían más inmediatez se nos ha contestado y otros no, pero que se nos contestará. Me quedo con eso porque, oye, me parece interesante. Sí, o sea, hemos presentado 100 registros, por ahora no se nos han contestado a muchos, vamos a decir a la mayoría, cierto es, o sea, es un dato cuantitativo que está encima de la mesa. Pero bueno, entendemos que también para el equipo de gobierno, si nos ha dicho que ya nos contestará, pues bueno, pues ya más adelante trataremos el tema. Pero por ejemplo, se ha hablado de inmediatez y de inmediatez de contestar a ciertos registros. Solicitamos en su día el informe de incidentes de fiestas de la Policía Municipal y todavía no se nos ha trasladado ese informe. Entonces digo, eso sería algo inmediato, ¿no? No nos lo vais a contestar el año de las fiestas del año que viene. No sé, sobre las incidencias de fiestas sé que se pidió uno sobre cuestiones delicadas que tenían datos personales y se contestó al portavoz de H. Bildu que las cuestiones que implicaban datos personales o cuestiones delicadas no se iba a dar traslado. No era eso exactamente, pero si os referís a otro tipo, no sé a qué tipo de incidencias se está refiriendo. Y luego no sé si lleváis la estadística de que a lo mejor sí, tantas estos presentadas, tantas contestadas. Pues bueno, entran muchas a diario, hacéis varias a diario y bueno, cada una requiere un tiempo para su contestación. Pero yo creo que tengo la sensación completamente distinta. No obstante, haremos una estadística de cuántas habéis presentado y cuántas hemos contestado, ya por curiosidad, porque es que la mayoría no, me sorprende mucho. Y luego ya que has mencionado también la aula de estudio, que estamos ¿no? Le lanzamos el guante al equipo de gobierno del PNV y más hubo bastante sintonía respecto a las propuestas, ¿no? de conseguir una sala de estudio para la época de exámenes. Quedamos que en una semana íbamos a recibir algún tipo de contestación, ha pasado ya más de un mes, tenemos los exámenes a la vuelta de la esquina y todavía no hemos recibido propuesta. De hecho, no hemos recibido respuesta alguna y no sabemos qué va a pasar al final con la sala de estudio, si va a poder haber para esta época de exámenes una sala de estudio. Probablemente sí, ¿eh? Probablemente sí. Yo no quiero pisarle a Ley lo que os quiere trasladar. Precisamente esta mañana nos lo ha comentado. Si te parece, lo hablas mañana o pasado, el jueves con ella. Lo solicité por registro. Información la semana pasada y no hemos recibido información. Claro, lo que vemos es que los exámenes, eso es algo inmediato. Los exámenes son ya y también estamos interesados porque creemos que es importante que esa sala de estudio salga adelante y además creemos que el éxito de esa sala de estudio también supone promocionarlo bien, es decir, porque que lo conozcan los usuarios. Que los usuarios lo conozcan y estamos a 23 de diciembre y todavía... Solo te adelanto que hay 2 posibles ubicaciones ya, que seguramente van a salir, pero si me permites, yo antes de que lo tenga Leire y Nieves amarrado, prefiero que sean ellas las que os trasladen, porque esta mañana precisamente hemos tratado, entre los temas que hemos tratado estaba ese. Es que recasco. Sí. Bueno, pues dejamos este tema de lado. Hemos visto un poquito que hay 2 tipos de relaciones, cada uno de una manera. Y bueno, me gustaría hablar sobre, brevemente si puede ser, porque tenemos bastantes puntos más a tratar, ¿cuáles son las prioridades para Plentzia en estos momentos?
Hombre, ¿cuáles son las prioridades? Todos los ámbitos, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que ser ambicioso para conseguir lo mejor para Plentzia. Estando en la alcaldía éramos ambiciosos y yo creo que en la oposición también somos muy ambiciosos. Bueno, nosotros, lo mismo que dice David, somos ambiciosos y a la vez pues queremos seguir combinar las cosas. La cultura y el cemento pueden convivir en Plentzia. Entonces, creo que es interesante llevar las dos cosas a cabo. La cultura y el turismo, que es muy importante para Plentzia, creemos, porque es una de las vías donde podemos ganar algo más o desarrollarnos un poco más. Y luego a la vez el cemento, que es muy importante. Pero falta mucho. Bueno, nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿no? Existen prioridades, puede haber muchas, ¿no? Desde el cemento, pero también no nos podemos quedar solo en el cemento. Es decir, una prioridad tiene que ser seguir manteniendo vivo uno de los pulmones, o por no decir uno del corazón, que es el tejido asociativo y cultural de este pueblo, que da mucho a esta villa, y yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Todo lo que aporta, o sea, eso hay que seguir manteniendo vivo, hay que seguir manteniendo una interlocución, por ejemplo, con el trabajo que hace el movimiento feminista, que no se ha tenido esa interlocución, y creemos también, y desde H. Bildu también, pues queremos seguir trabajando en esa línea, ¿no? Mantener interlocución con los diferentes actores de este pueblo y trabajar conjuntamente, tanto pues, con el equipo de gobierno cuando nos toque para desarrollar propuestas y con el resto del municipio pues para recoger el guante de las propuestas que elaboren o que ellos mismos las trasladen al ayuntamiento y simplemente poder escuchar y seguir trabajando en esa línea. Yo, si me permites, 3 frases. Voy a ser muy rápida. Nosotros nos habíamos marcado, hay muchas, ¿no? Pero decíamos, por un lado, la mejora y el mantenimiento del espacio público. Todos vemos cómo tenemos las aceras, las carreteras, son cosas a largo plazo, pero hay que ir empezando a hacer cosas. Ahí enmarcamos Areacha y otras cosas. Luego, garantizar la protección social y la atención a las personas. Eso ahí, pues que las partidas presupuestarias se mantengan y no perderlo de vista. Todo lo que se haga en la calle, en el cemento, como decía Manuel, tiene que ser siempre por el bien de las personas, ¿no? Y en tercer lugar, igual parece muy ambicioso o pretencioso, pero la revitalización económica. Nos gustaría que Plentzia recupere en parte, por lo menos, el protagonismo que tenía como cabecera de la comarca, en turismo, en comercio, en innovación y, por qué no, hasta en investigación. Esas serían un poco las tres prioridades que nosotros nos hemos marcado. Vale, pues continúo un poco. Justo hablando, habéis sacado el tema de turismo y comercio. Vosotros, el equipo de gobierno, ha puesto en el punto de mira el comercio y el turismo. Queréis impulsar estos dos sectores creando una mesa de trabajo para cada uno. ¿Cómo vais a trabajar? Y, por otra parte, ¿cuál es el modelo de gestión turística que se quiere llevar a cabo para Plentzia? Bueno, ahí quizá es una pena que no esté Iñaki, el concejal de Comercio y de Turismo, que es el que mejor podría explicarlo, ¿no? Sí es verdad que ha puesto, lo primero que hemos hecho es darle una fuerte inyección económica en estos presupuestos. La oficina de turismo, que hasta entonces estaba dotada con 35.000 euros, esta vez va a tener, está dotada, vamos, los pliegos han salido y va a empezar a trabajar en enero con 60 y pico, casi 70.000 euros, porque la diferencia es que no vamos a tener solamente un informador en la oficina de turismo, sino que va a haber también un técnico de turismo. Esperemos que eso contribuya precisamente en un turismo de calidad y que revierta en Plentzia y en el comercio y en todo, ¿no? Que sea un motor económico. Decía que sí, y Aitor es testigo de ello además, que ya se han puesto en marcha porque participó en las mesas de comercio y de turismo, que son pues un primer contacto con los agentes. La verdad es que yo acudí a las dos por lo menos para saludar un poco y ver, y acudió por lo menos un primer contacto bastante gente. Yo creo que tanto la hostelería como el comercio están muy implicados. Y luego también el empleo toca un poco con estas áreas, ¿no? En el empleo también tenemos una partida de 36.000 euros, si no me corriges, Imanol, 40, sí. De 36-40 para poner en marcha, ha puesto en marcha Iñaki la campaña BOGA también, para empezar a revitalizar el empleo en Plentzia. Y bueno, te podría contar bastantes cosas más porque nos ha dejado aquí un dossier, pero bueno, eso sería para empezar a trabajar. Sí, lo tenéis vosotros. Sí, lo hicimos llegar lo solicitamos a la oposición el otro día. Sí. Tras solicitarlo se nos hizo llegar, efectivamente. No sé qué dice lo de solicitar, si lo damos todo. Porque fue así, Manuel. Vale. Hay que explicar que en la columna de presupuestos hay una de las columnas que pone notas, y efectivamente en las áreas que trabaja Iñaki venía
ver memoria valorada. Cuando se nos entregó el proyecto de presupuesto no se nos entregó ninguna memoria y la solicitamos. Y se nos entregó, creo que 2 días antes de la celebración del Pleno. Por eso digo que la solicitamos y se nos entregó. No se nos ha negado ninguna información en ese sentido. Pues nosotros y nosotras desde la oposición estamos expectantes y sobre todo deseando lo mejor a las diferentes concejalías, todo lo bien que salga los diferentes proyectos, pues eso que ganará Plentzia, lógicamente. Sí me gustaría poner en valor, sobre todo en las áreas de comercio, turismo, el trabajo que hizo la anterior concejala, ¿no? Donde yo creo que día a día pues, bueno, fue ordenando la situación, intentando mejorar en lo que pudo estas 2 áreas de comercio y de turismo. Tuvo una relación directa con los comerciantes y hosteleros de la villa, puso en marcha diferentes proyectos y bueno, tuvo un trato muy, muy cercano con ellos y gracias a eso también salieron muchas cosas importantes adelante. Nos habías preguntado, Ballera, Parcato, en solamente comercio y comercio, turismo. las dos. Eso es. Vale. Pero tampoco vamos a basar en los presupuestos porque luego ya nos metemos un poquito más en ello. Sí. No. Pero no, podría decir muchas cosas, porque tengo aquí el dossier, pero por ejemplo, yo creo que sí es importante para los comerciantes saber que además de tener una dotación económica de 36.000 euros, dentro de ello se va a contar con el asesoramiento especializado y la asistencia de un técnico de comercio que les ayude, si ellos quieren, a llevar a cabo acciones, ¿no? No solamente la buena voluntad y dinero, la asistencia técnica es importante. Sí, yo creo, a mí me gustaría, o sea, ciertamente que al final hablar del modelo turístico nos podría llevar a un debate de horas, o sea, podría comer solo un debate y sería muy interesante para el pueblo, ¿no? Con Iñaki, que además que es especialista en la materia, pues y con diferentes invitados, hacer un debate específico sobre el modelo de turismo. Yo también ahí creo y tengo, o sea, por lo menos tengo no dudas, pero dudas en el sentido, la palabra no es duda es específica, sino que preocupación, porque sí que es verdad que va a haber 2 empleados más en la oficina de turismo, que la oficina de turismo va a estar full time, abierta, vamos a decir, una persona una jornada completa y otra media jornada, pero también vemos mermado lo que son las condiciones laborales de las personas que van a estar en la oficina de turismo. En este caso es paradigmático que la persona que está hoy en día en la oficina de turismo podía haber seguido y ha decidido retirarse porque las condiciones laborales bajan considerablemente. En este caso estamos hablando de la persona que está a media jornada. Entonces eso sí que me preocupa. Sí que me preocupa y creo que va a seguir. La noticia que manejamos nosotros es que no sigue y una de las razones es porque las condiciones laborales bajan, considerablemente. Nosotros las condiciones será de la empresa, no del ayuntamiento. Sí, pero si os acordáis en un pleno, Iñaki decía, de hecho nos reprochó que las condiciones laborales del trabajador eran malas y que gracias a su gestión iban a mejorar. Decíamos, ¿y cómo vas a conseguir que se suban los sueldos? Y creo que apelaba a las cláusulas sociales. Hasta donde sabemos, el trabajador, como ha dicho Aitor, se marcha porque sus condiciones empeoran. Al mismo número de horas de trabajo, casi la mitad de sueldo. Esa es la noticia que tenemos y queríamos aprovechar, si nos permites, pues darle las gracias a este trabajador porque creemos que ha hecho una aportación muy buena al municipio de Plentzia desde el ámbito técnico que él ha manejado y bueno, pues aparte de darle las gracias, desearle lo mejor. De todas maneras pienso que si se ha ido se irá con la empresa a otro sitio, me imagino, porque es subrogado. Eso ya, cuáles son sus condiciones no lo sabemos. Era un subrogado de la empresa que cogiera la... Sí, la obligación de subrogación era así. ¿Se puede utilizar el móvil o cuál es la...? Estoy pendiente de cosas familiares, no te importa. No, lo decía por respeto al resto de personas que estamos aquí, ¿no? Y respecto al modelo turístico, sí que nos parece interesante, ¿no? La línea que se transitó el año pasado y que además en la Comisión de Trabajo se lo comenté a Iñaki, ¿no? Pues en la legislatura anterior al final se trabajaron sobre 3 ejes, ¿no? De modelo turístico, ¿no? Caminando hacia un modelo turístico más sostenible, ¿no? Porque cuando hablamos de turismo, hostia, hay que tener cuidado, ¿no? Porque también el turismo genera desafecciones, entonces vamos a ver qué modelo queremos. En este caso, la anterior legislatura se trabajaron sobre 3 ejes, ¿no? Que era, ¿no? Trabajar, ¿no? El turismo desde el patrimonio cultural, histórico o medioambiental. Y ahí había 3 proyectos, vamos a decir 3 proyectos. Uno que ya está, que es el museo,
otro es la rehabilitación del bosque histórico botánico de Susquiza, y luego otro eje de trabajo sería un taller de rehabilitación de embarcaciones de madera. Esos 3 ejes unidos, la ría siendo el epicentro. Creemos que es importante que se siga trabajando en esa línea con diferentes actores y además generando un turismo que no sea ven y consume, sino generando un turismo que la gente de Plencia, un turismo con arraigo, es decir, que la gente de Plencia se siente importante, que la gente que viene a visitar Plencia venga a visitar algo que ellos están construyendo, sea el bosque histórico botánico de Susquiza, sea el museo o sea, en este caso, el taller de embarcaciones de madera. Yo creo que ahí podemos tener una línea de trabajo muy interesante, ya se lo plantea Iñaki, que es un poco seguir la línea que se trabajó en la legislatura anterior, y seguramente con el conocimiento de Iñaki pues se pueden hacer muchas más cosas. Y luego pues la situación del comercio también da para otro debate muy amplio en este caso. Esto que has dicho del bosque, yo fui a verlo y la verdad es que me dio pena verlo, sinceramente, pena, porque todo lo que se veía era hierbajos, y luego me dio pena también que se planten en un sitio de tantos, tantos robles como hay en esa zona, que se los están comiendo los eucaliptos. Plantemos también robles. Es decir, que era mejor limpiar la zona y dejar que los autóctonos que hay allí que sigan creciendo, porque ahora mismo estaban totalmente tapados por los eucaliptos, no lo dejan crecer. Pero lo que era el bosque como tal, botánico, estaba que daba pena, sinceramente. Y Manuel, estás haciendo una valoración seguramente... Estuve yo viéndolo, Sí, pero existe gente especialista que ha estado trabajando en la materia. No digo que no. Y te digo, ese bosque en su mayoría, lo que hay es, aparte hay eucaliptales, pero en su mayoría hay falsa acacia. Sí. Es decir, también. Entonces la rehabilitación del bosque histórico botánico se tiene que ir dando paso a paso. Hay ciertas personas que están trabajando del pueblo, se ha trabajado con el AMPA, se ha trabajado con el grupo de etnografía, se ha trabajado con Troca, diferentes personas ni han ido a acudir, pero digo, has hecho una valoración un poco, ¿no? Que he ido a verlo, porque sí, pero tenía curiosidad. Yo sí, me parece, me alegro de que te hayas acercado, pero me parece que hacer una valoración de que daba pena es una valoración un poco, para mí, que puede llegar a ser incluso ofensiva para la gente que está trabajando en el proyecto. No, porque la hierba crece y hay que cortarla, ¿no? Ya, pero bueno, la rehabilitación de un bosque, exige, es un proyecto que seguramente tú no veas y yo seguramente tampoco lo termine de ver. No, yo seguro que no. Continuamente. Hay 15 hectáreas que se tienen que rehabilitar. Esas 15 hectáreas no solo corresponde al grupo que lo está desarrollando esa iniciativa, no solo le corresponde al ayuntamiento. De hecho, el grupo que está llevando la iniciativa ha cogido y se ha puesto en contacto con el departamento de participación, el grupo de investigación y participación de la universidad, y diferentes estudiantes de la universidad en prácticas van a llevar un proyecto de participación para ver qué quiere el pueblo de Plencia en esas 13 hectáreas. Es decir, es un proyecto más a la larga y por eso decía la importancia de que el turismo que impulsemos tenga arraigo. Es decir, que la gente de Plencia se sienta importante en lo que vayamos a desarrollar. Y además me alegro que el equipo municipal de AJPNV haya destinado 19.000 euros para la rehabilitación del bosque. O sea, hay que dar pasos poco a poco, pero no solo es la rehabilitación, sino qué queremos construir ahí y qué enfoque le vamos a dar. Yo creo que es un enfoque más amplio. Entonces, y la reintegración del bosque, exige ir dando pasos poco a poco, porque lo que no puedes hacer es una matarrasa continua, porque lo que estarías también es acabando con la biodiversidad que tiene el bosque. El bosque no solo son árboles, sino hay más elementos. La verdad que, apostillando lo que dice Manuel, cuando fuimos igual fue mala suerte. La verdad es que eso lo que dice, los robles naturales estaban comidos por la maleza y sin embargo muchos de los esquejes nuevos que estaban plantados estaban los pobres muertos, aquellos no había quien los reanime. Pero bueno, volviendo al asunto del turismo, perdona, Sí, no, decía que igual también ahí, por hablar ya o por poner una frase en positivo, la Concejalía de Turismo de Iñaki también tiene prevista una colaboración de la promoción turística, que no nos quedemos solo, él suele insistir en el foco en Plencia, que también es importante, sino hacer algo también en conjunto con Gorli y Ciudadrica, que miremos más como comarca, no solo como pueblo. Por tener también aportar ese punto de vista y no hablar solo de cifras o de la oficina de turismo, ¿no? No, y la oficina de turismo, que con el horario que tenía no cumplía. No entraba en Ikerbasque y ahora puede entrar en el circuito de Ikerbasque. Y bueno, a ver, ya terminamos esto. Vale. Otra de las novedades es la creación de concejalía de barrios y otra de desarrollo económico. ¿Cómo ha funcionado estos 6 meses?
Bueno, la Concejalía de Barrios realmente, ahora os he hablado al principio del programa Vida Laguna, que va a tratar de mejorar y de engranar la labor técnica y la labor política, y de esas jornadas en las que estamos participando técnicos y políticos va a salir también un plan de gobierno. En ese plan de gobierno tomarán más forma cosas o apartados como la Concejalía de Barrios. Hemos mantenido como un poco como ya lo trajimos, como ya lo propusimos, porque también hay trabajos que vienen a este mandato propuestos por la oposición. Como sabes, propusimos en su día como oposición que se crease una partida para el transporte entre barrios que pueda unir los barrios de Plentzia con el centro y con la estación de metro. Continuamos con ese proyecto. Y en un tiempo que no me atrevo a pronosticar ahora, pues iremos a exponerlo a los barrios, porque sí se ha hecho también en el mandato anterior, se comenzó con los pliegos, se adjudicaron los pliegos y con una serie de encuestas que se han hecho por los barrios. La empresa que tiene que elaborar los pliegos ha hecho una valoración de esas encuestas, pero luego también queremos contrastar con los propios barrios el modelo de transporte. ¿Va a ser un autobús? ¿Va a ser un osotaxi? ¿Van a ser 2 autobuses pequeños? Todo eso hay que concretarlo. Y luego la Concejalía de Barrios va a ser más, o esperamos que sea más que el transporte entre barrios. Todo lo que concierne a los barrios, pues cuando esté el proyecto de Sarchagas más perfilado, porque hay una memoria valorada, pero ahora tiene que haber un proyecto, pues subiremos al barrio o nos reuniremos con los vecinos para explicar solo más en detalle todo lo que concierne a los barrios. Lo vamos a llevar a unas mesas de trabajo similares a los que serían las de turismo y comercio, para que las voces de los barrios pues bueno, estén presentes en el ayuntamiento. Nos marcaremos un orden de prioridades y con cada barrio, y así esperamos empezar a funcionar en breve. ¿Y para el futuro entonces? Sí, hay que matizar un poquito todavía. Bueno, un poco las palabras anteriores, ¿no? Expectantes y deseando que salga lo mejor posible, ¿no? de esa planificación que tiene el equipo de gobierno, ¿no? En nuestro caso ya dijimos que íbamos a seguir un poco la línea de trabajo del equipo de gobierno anterior. Estamos planificando ya visitas a los barrios y esperamos próximamente poder cerrar fechas y un poco acordarle lugares de reunión. Ya lo hacíamos en la oposición 2011-2015, en el equipo de gobierno 2015-2019 y en esta legislatura es otro de los planes y proyectos que tiene H. Bildu desde la oposición. Bueno, antes, si no me equivoco, Imanol ha comentado los robos en el municipio y la colaboración con la Policía Municipal de Gorri. El 30 de julio, el Ayuntamiento de Plentzia dio luz verde a la adquisición de armas para la policía local. En el pleno se aprobó con votos favorables del PNV y el rechazo de EH Bildu. El equipo de gobierno, si no me equivoco, remite una posición constante por parte de la Guardia Urbana, pero esta medida, sin embargo, fue rechazada por la oposición y por cierta población de Plentzia. ¿Podríamos hablar un poquito sobre esto? Sí, yo perfectamente. Lo único que hicimos fue pues, cumplir una ley que se aprobó en el Parlamento Vasco, que había que dotar a todas las policías municipales de todos los municipios con armas reglamentarias y bueno, entraba dentro de cumplir la legalidad, no ha habido ningún otro interés. Y también respondía, señor secretario, a una preocupación que ya nos había trasladado estando en la oposición la propia Policía Municipal. Se habían visto ya abocados, bueno, como sabéis, pues desgraciadamente los robos pues están teniendo cierta constancia. Por ejemplo, Aizuzquiza pues está teniendo robos, Sarchagas también ha tenido algún susto, Gandes ha tenido algún susto, y la policía aquí en Plentzia ya se había visto obligada a intervenir en asuntos como un atraco, por lo menos no sé si finalmente fue una simulación, un atraco real, creo que fue real, en el BBV en concreto, no voy a hacer publicidad, en la entidad bancaria, perdón, a la que se ven abocados a acudir con una mano adelante y otra atrás, porque iban sin medios. También tuvieron alguna intervención o no con la suficiente protección, ¿no? Ellos es tanto una protección para sí mismos como se pretende para la ciudadanía en su caso. Aquí tuvieron también que entrar en un piso en la zona del Casco Viejo por un tema de presunta violencia de género o agresión. No sabían lo que se iban a encontrar en la puerta, si un arma, si una navaja. Ellos estaban pidiendo las armas para estar más protegidos y actuar
en su caso, no digo utilizando el arma, sino poder acudir a las asistencias, pues no saben, cuando van a ir quizá a la atención de un robo, no saben qué se van a encontrar allí. Si una banda organizada con armas, qué tipo de armas, y también por lo que dice Imanol, por cumplir un mandato legal. O sea, a nadie nos sorprende que la Policía Local de Bilbao o de Getxo tenga armas, y aquí, bueno, yo comprendo que pueda ser un objeto de polémica, pero no sé, en otros municipios no nos sorprende ni nos parece algo peligroso para la ciudadanía. Sí, yo creo, bueno, que estamos hablando de, no es comparable Plentzia con Bilbao o Getxo y el nivel de población. Por una parte, me gustaría, Imanol, que me menciones qué ley dice específicamente que que la policía local tiene que llevar... La ley 7 de 2019, del 7 de junio. Tenemos constancia que la ley esa no dice que la policía municipal tiene que llevar, armas, pero lo miraré, pero tenemos constancia de que eso no es así. Lo pone textualmente, que hay que dotar de armas a toda la policía. Por otra parte, claro, cuando se toman este tipo de medidas, pensar que la policía municipal lleve armas es dotar de seguridad al ciudadano, estamos haciendo trampas al Monopoly. La seguridad no se combate con armas, pero bueno, es un debate muy amplio que seguramente podemos tener ahí nuestras diferencias. Si vamos a los datos, a los índices de delincuencia que tiene este pueblo, pues no son comparables con el índice de delincuencia que pueden tener otros pueblos. Es decir, esta medida no se ha tomado con los datos en este pueblo hay un índice de delincuencia tal, vamos a tomar esta medida. Es decir, los índices de delincuencia en este pueblo son bastante bajos. Por otra parte, cuando hablamos también, ¿no? O sea, yo creo que también está en vuestras intervenciones, o a mi parecer, estabais confundiendo, ¿no?, las competencias que debe tener, ¿no?, por un lado la policía local y otro caso la Ertzaintza. Yo creo que confundir no. Para mí, en mi punto de vista, se está... Porque según ese principio, los derechos, ¿por qué tienen que tener y nosotros no? ¿Por qué tienen y nosotros no tenemos? Estás mencionando el segundo municipio, el tercer municipio más grande de Vizcaya, con un pueblo que no llega a los 4.300 habitantes, Imanol. Y tampoco estamos hablando del modelo policial de Getxo. Quiero decir, que igual se podría plantear que haya policías con arma y otros sin arma. O sea, los modelos policiales ya vemos en diferentes países. Esos son criterios, Bueno, esos son criterios basados en muchas cosas. A mí me parece ciertamente, o que tiene un carácter de irresponsabilidad, hablar de robos, bandas, delincuencia. Cuando a mí me ha tocado estar en la alcaldía, he acudido a muchas reuniones y los índices de violencia, que por desgracia existen y no los voy a minusvalorar, ni mucho menos, existen, son bajos en este escualde, muy bajos, pero existen, ciertamente. Pero claro, se da un discurso aquí que parece que vamos a generar cierto miedo en la población hablando de robos, bandas. Existen, claro que sí, pero creo que debemos vivir con cierta tranquilidad, porque creo que vivimos en una zona muy tranquila, en la que efectivamente hay violencia. Pero una cosa, David, pero ¿sí? Lo que no sé es por qué llevamos hasta el extremo lo de las armas, porque hasta ahora usaban porra y yo creo que no pegaban con la porra. Nosotros no estamos llevando a ningún extremo, nosotros estamos confrontando modelos, simplemente. Es más, mira, yo te podría hablar de la contradicción que me parece. Habéis hablado del programa Bidelagun, vais a hacer toda una planificación de lo que es el equipo de gobierno, pero en esto no ha habido ninguna planificación. En esto ha sido, coger una reivindicación de la policía local y aplicarla. Tal cual. Bueno, eso nosotros lo hemos contrastado jurídicamente y tenemos nuestras dudas. Pero me parece una contradicción que habléis del programa Bidelagun y de todo ese entramado que vais a montar para los diferentes departamentos y demás, y lo digo con respeto, y para esto ha sido llegar y besar el santo y aplicar un mandato. Una reivindicación que venía ya escrita bajo unos parámetros que pueden ser más o menos discutibles, y aplicarla. Ha sido así. Ha sido así. Aquí no ha habido, por ejemplo, un estudio de qué tipo de policía local. Va a haber un estudio para ver qué tipo de transporte entre barrios es necesario en Plentzia. No ha habido un estudio de qué tipo de policía local necesitamos en Plentzia. La policía local estaba ya. Pero hay un estudio sobre qué tipo de policía local, porque volvemos a lo mismo, puede haber diferentes modelos de policía local. ¿Tú hiciste un estudio sobre qué policía nosotros no. local querías? Nosotros... Yo creo que la policía que queremos es cercana a la ciudadanía. Sí.
¿Y eso se cumple? Que vaya, ¿Te parece que se cumple? Esperemos que se cumpla, ¿Eh? que vaya Te lo protegida, pregunto, que vaya con seguridad a las actuaciones. No ha sido llegar y besar el santo, ellos ya nos habían trasladado durante mucho tiempo esa inquietud. Seguro que a ti también te la trasladaron. Sí, hemos estado en las mesas de negociación, a las que, por cierto, os hemos invitado siempre. Por los motivos que sea, has considerado lo que has considerado. Claro. Pero aquí hay una ley que además lo prevé legalmente. Entonces, los propios policías nos decían, pero ¿qué se creen? ¿Que vamos a hacer un mal uso del arma? No estamos ¿Que poniendo... vamos a hacer un uso indiscriminado? Yo pediría que nadie nos juzgue porque tomemos la decisión contraria a la vuestra, que no se nos juzgue. Es que también a veces, como si a un mecánico no le dejas llaves inglesas. Es que bueno, tenemos el ejemplo de... Las comparaciones son odiosas, ¿eh? Manol, creo que el ejemplo, vamos, son extremos completamente diferentes. Vosotros, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? ¿Que hasta ahora no han trabajado? Es que eso me parece menospreciar su trabajo también. No digo menospreciar, digo que antes no tenían ni chalecos en su día, cuando yo entré de concejal al ayuntamiento. ¿Y qué? Pues algo tienen que tener para defenderse también. Una mínima, ya no digo una pistola, sino alguien que le va con la navaja. Y vas evolucionando, y se van teniendo cosas. Pues eso hemos hecho, evolucionar. Bueno, por eso, y nosotros es una medida que no compartimos. Pues que por nosotros sí. Claro, exactamente, pero por eso la estamos discutiendo aquí. Habéis hablado de una policía que cercana a la ciudadanía. Sí. Pues mira, sinceramente, yo prefiero que la policía, cuando se acerque hacia mí, no tenga ni un arma. Esa es una apreciación personal mía, no del grupo de H. Bildu. Pero bueno, pero podemos hablar también de otros modelos policiales que, yéndonos a Inglaterra, los bobbies no utilizan pistola. En Inglaterra. Pero es un criterio vuestro. Y son mecánicos también, ¿no, Imanol? No sé, tal igual también. No digo, o sea... David, ¿es cercana a la ciudadanía? Yo creo que sí. Gracias a ellos, y se lo he reconocido en público y lo vuelvo a reconocer aquí, gracias a ellos se pudo hacer el servicio de acompañamiento en fiestas. Se prestaron todos, en lugar de coger vacaciones que a muchos les correspondían, para estar disponibles en fiestas y hacerlo durante 3 noches. Las 3 noches más críticas en cuanto a afluencia de público se prestaron a hacer servicio de acompañamiento, siguiendo el autobús y acompañando a cada chico o a cada chica hasta la puerta del portal. ¿Eso es una policía cercana a la ciudadanía? Para mí sí. Y algunos cobraron y el jefe no cobró, por ejemplo, todas las 3 noches. Sí, pero eso es una cuestión que no se ha preguntado, pero... ¿Qué tal fue el autobús que creó el equipo de gobierno? Bueno, fue una medida, si no me equivoco, por lo que estoy mirando, creado por Sordiña Álava hace 3 años atrás, de acompañamiento de Cristo a todas aquellas personas que se sintiesen inseguras. Y bueno, vosotros añadisteis ese mini autobús. ¿Y cuál fue el uso que le dio la ciudadanía? Bueno, no añadimos ese autobús. Creo que el modelo de Sordiña Álava guarda poca relación con este. No digo que sea ni mejor ni peor. Creo que era un servicio de acompañamiento a pie organizado como por grupos. Sí, pero bueno, era un modelo completamente distinto. Nos desplazamos, y en concreto la concejala de Igualdad se desplazó a Santurtzi para contrastar qué experiencias habían tenido ellos, porque a nosotros nos generaba ciertas dudas, incluso legales, la puesta en marcha del servicio de acompañamiento. Entonces, lo que hicimos fue tomar ese modelo y adaptarlo a Plencia. Entonces, es completamente distinto a lo que en otro momento pudieron hacer este grupo al que te he referido. Se invirtió primero en medios materiales, un módulo que sirviera de punto de encuentro al lado del puesto de chucherías del astillero, y el sistema funcionaba de 12 de la noche a 6 de la mañana. Cuando se iba llenando el autobús, la verdad es que fue a partir de las 2 de la mañana cuando empezaban los requerimientos de los grupos para ir. Cuando teníamos un grupo majo, no hacía falta que estuviera el autobús lleno, les acompañábamos hasta el punto donde se coloca la policía municipal, en la zona de la rotonda que llamamos de un centro comercial, donde está donde está el ascensor que sube al casco. Y allí ya se embarcaba a los viajeros y viajeras, y un vehículo de la policía local con 2 agentes escoltaba el vehículo. En principio se pensó para gente que se sintiera insegura para ir a casa, tanto para mujeres como para hombres. Mayoritariamente se atendió a mujeres, y al principio se pensó para barrios de Plencia, pero a nadie le dejamos en tierra. Se llevó también a Gorliz, se llevó incluso a San Telmo alguna usuaria, y la verdad que funcionó muy bien. También gente, voluntarios iba dentro. Sí, también y luego también una ambulancia. Además, y una ambulancia de Osakidetza de un servicio sanitario contratado por nosotros por si surgían inconvenientes. Aquí, desde nuestro punto de vista, y eso ya lo trasladamos en el pleno en su día, trasladamos nuestras quejas o nuestras dudas respecto al servicio que ha ofrecido el Ayuntamiento en fiestas. Nosotros creemos que en su día Sordiña Álava realizó un proyecto innovador
lo puso en marcha gracias al apoyo popular de la gente, ¿no? Porque también mucha gente se involucró en el proyecto. En este caso también había un punto de encuentro, también acompañaban a casa a la gente a pie o en coche, en este caso les llevaban, y eso fue gracias a que muchas personas se involucraron tanto en las fiestas de Gorliz como las de Plentzia y dejaron, pues por un día dejaron la fiesta de Ulau y fueron y realizaron altruistamente este servicio. Pero también a nosotros lo que nos parece, y en su día Isea lo comentó, o Isaro, no me acuerdo, nos parece que cuando se llevan adelante una iniciativa de este tipo, nos parece que lo primero que hay que hacer es contrastar con el movimiento feminista. Aunque creáis que vuestra iniciativa tiene otro cariz, nos parece que es imprescindible contrastar con el movimiento feminista y tenemos constancia de que así no fue. Y luego, por otra parte, también creemos que hay una diferencia también muy grande respecto a lo que hizo Sorginen Alabak en su día. Y Sorginen Alabak en su día formó a la gente que iba a hacer ese acompañamiento y creemos que es algo imprescindible. Una parte, formó a la gente cómo realizar un acompañamiento a casa de una mujer o como en este caso, o qué hacer ante una situación de acoso o de agresión sexual. Creemos que eso es muy importante. Hizo una labor de pedagogía educativa que, por desgracia, hoy en día se tiene que seguir haciendo. Pues es que también aquí ha habido gente formada, porque ha habido 2 psicólogas, una de vuestro equipo, para que el anterior estuvo ahí presente 3 noches, y luego otras psicólogas también estuvieron ahí atendiendo. Pero nos formaron a vosotras. Más la propia policía municipal. Estuvieron los técnicos, pero nos formaron. Nosotros no hacíamos el acompañamiento, hacíamos la toma de datos en el punto de encuentro. Solo eso. Y viajábamos al interior del autobús para verlo de primera mano. Pero si a ti se te acerca una persona que ha sido agredida, ¿cómo actúas? No tienes esa formación. Teníamos 2 psicólogos. Yo estoy hablando de... Efectivamente. Es que... Estoy hablando de otra cosa. Claro. Son cosas diferentes. Había 2 psicólogos que entendían más que nosotros. Son cosas diferentes. Nosotros hacíamos la toma de datos. No hubo una formación, que en este caso sí se dio específica. No sé qué formación habría, pero yo creo que estábamos suficientemente formados para llevar a alguien a casa. Eso sí. Funcionó fenomenal, tuvimos 171 usuarios, 9 hombres en concreto, y se hizo también algún acompañamiento a pie. Respecto a no tener en cuenta al movimiento feminista, no sé a qué os referís cuando habláis de movimiento feminista, porque el movimiento feminista no es solamente el grupo al que se ha referido con anterioridad, hay más. Claro, El movimiento feminista es más amplio, y con ese movimiento feminista estuvo la concejala de Igualdad días antes y ninguna propuesta recibió de ellas en relación a este ni otros temas relacionados con fiestas. Tampoco hubo de la concejala hacia ellas. Todavía lo estábamos preparando. Y no se le podía haber comunicado. En una reunión no se podía haber comunicado. Todavía lo estábamos preparando. Es que no es legítimo echarles en cara que no hubo una propuesta. No es legítimo echarles en cara que por parte de ellas no hubo ninguna propuesta y vosotras que lo estabais trabajando. A nosotros nos avisasteis el día anterior, ¿eh? Pues eso. El día anterior. El día anterior cuando lo sabíamos. Claro. Estuvo cerrado cuando estuvo cerrado. cerrado. Y entenderás que os dijamos que no. Declinaste, yo no lo entiendo. No entiendo que luego durante las 3 noches que tú estabas poniendo copas en el garito de al lado no fuerais capaces de darnos un solo minuto al punto de encuentro. Y viceversa. Ni el movimiento feminista. Y viceversa. Sí, yo sí fui allí. A donde mí no, ¿eh? Sí. A donde mí no viniste. A cerrar. No. A donde mí no viniste. Eso es mentira. O sea, no se puede mentir. Es que el contacto, es inaudito. Bueno. El contacto con el movimiento feminista fue a finales de julio y la iniciativa... el contacto con el movimiento feminista, si no me equivoco, fue a finales de julio, pero bueno, no te puedo corroborar la fecha. Espera, fue a finales de julio, la iniciativa Fiestas de San Antolines, finales de agosto, principios de septiembre. Hasta entonces había tiempo para haberse puesto en contacto con el movimiento feminista y contrastar la iniciativa. Con el movimiento feminista, en este caso, estamos hablando de Sorginen Alabak, pero con otras personas que también trabajan en el ámbito del feminismo. Eso, es más amplio, pero se podía haber contrastado porque ellas fueron pioneras y desarrollaron una iniciativa con otro cariz, pero parecida, vamos a decir, con otro cariz, totalmente otro cariz, sí, pero nosotros... Los medios materiales y humanos no tienen nada que ver. Los medios materiales y humanos no tienen... que son distintos. Ya, bueno, pero en este caso... Aquí también había voluntarios, sector, ¿eh? Todos éramos voluntarios, menos la chófera del autobús. Por ejemplo, y la para el año que viene, para el año que viene, lo primero que se debe hacer es contrastar con el movimiento feminista. Que ellas os digan cuáles creen que son las necesidades o cómo se puede mejorar este servicio. Cosa que todavía no se ha hecho, porque el movimiento feminista... ¿Me dejáis terminar? ¿Me dejáis terminar, por favor? Eso no es cierto, porque hemos contrastado. El movimiento feminista ha solicitado más de una reunión con el actual equipo de gobierno y con la concejala de Igualdad, la que no ha respondido y a la que no han tenido respuesta alguna. Y eso es cierto.
¿Qué te refieres? ¿A una petición que ha entrado hace escasos días en pleno fragor del pleno de presupuestos y eso? No. ¿Por qué ha entrado hace 4 días? No, por email. Y por email, ¿eh? Son conversaciones directas, Por o sea, email. solicitudes directas por email que no han sido respondidas. No sé a cuál- Nosotros no hemos sé hecho el a cuál se contraste refiere. tras No las... sé a cuál os referís. Pues Lo decís te lo podrá reafirmar la concejala Lo decís de igual. De Igualdad. igualdad. Y no han recibido respuesta alguna. Entonces nos parece que... Emails, por eso, WhatsApps, eso está sin responder. Eso nos parece Esa es la cruda Claro, realidad. Sé que a Alcaldía ha entrado recientemente, hace poquito una, me parece que fue la semana pasada, que la tenemos pendiente de fijar. Ha entrado, me parece que a Alcaldía, igual me confundo, y también a la Concejalía de Igualdad, en la misma petición, la clásica modelo de... Sí, pero estamos hablando de tengo constancia comunicaciones además, con el equipo de gobierno. comunicaciones con el equipo de gobierno vía WhatsApp, vía email, vía llamadas. No ha existido reciprocidad alguna. Creemos que eso se debe subsanar. Y de cara al año que viene... la concejala de Igualdad para Sí, contrastarlo, ¿eh? y a mí me gustaría no... que esté alguien del movimiento no me feminista para parece- trasladarlos lo mismo. Estamos hablando de terceros actores que no están aquí hoy en Por día, eso, igual pero lo, bueno, lo vamos a pero dejar ahí. pero sí, yo para el año que viene y de cara a mejorar la iniciativa me parece que es imprescindible que os pongáis en contacto o nos pongamos en contacto con el movimiento feminista y ver en qué punto se puede mejorar esa iniciativa. Y más cosas, Y- Héctor, porque todo tiene margen de mejora. Y aunque todo haya tiene margen de funcionado mejora. bien. Y en este caso, que nos habéis reprochado que no acudimos al punto de encuentro, en este caso, bueno, comentar que nosotros, una vez que recibimos la iniciativa, la contrastamos con el movimiento feminista y sin el aval del movimiento feminista decidimos no participar. Y aparte que recibimos la iniciativa un día antes. Y nosotros, pues... Cuando lo cerramos, ¿eh? Cuando lo cerraste. Bueno, ya, pero lo estabais trabajando. Pero nosotros tenemos nuestro programa de fiestas, ¿eh? Y nuestros actos y nuestras historias. Y nosotros... Nos hacemos cargo. No, tenemos... Yo te recuerdo que estuve desde las 12 de la noche todos los días y a las 6 de la mañana iba a ver lo de la limpieza. ¿Y? Bueno, Que era mi deber, que era mi deber. Pero yo si me dejas, yo sí creo que es algo excepcional, Imanol. Yo te lo reconozco como algo excepcional. O sea, es que lo nuestro, hacer turnos en las chosnas no es excepcional, ¿eh? No. O participar en no sé qué acto no es excepcional. Que a Elizabeth o a ti se os vieran fiestas es excepcional, yo lo reconozco. Y que hicieras turnos es excepcional. Eso En fin, es perdónate, porque para hablar de los turnos que yo he hecho en chosnas como entidades deportivas que no voy a mencionar aquí, me parece que no has frecuentado mucho el recinto festivo, o por ciertas zonas. O sea, que no me hables de lo que es hacer turnos y lo que no es hacer turnos. eso ¿Qué queréis? creo ¿Que que marchamo de populismo solo para ti? No, pero cuando Venga, se nos reprocha que estuvimos vamos. sirviendo copas, lo primero Nos que hay que, parece estupendo que hagas lo primero que hay que turnos, hacer es estamos enterarse. codo con Yo te codo. pediría que no me interrumpas, Sí, Elizabeth. claro, solo O sea, aquí se no. Si me lo pides a mí educadamente, como te lo he pedido yo intentaré no cortarte la palabra. Pero yo te reconozco que eso es excepcional. Eso ha sido excepcional. Para ti será excepcional. Yo hablo de la ciudadanía de Plencia. Vale, bueno, no quisiera pasar la oportunidad de valorar ciertas polémicas que ha habido en estos años de gobierno, entre ellas un tema bastante candente que es en la actualidad municipal, como es el proyecto de la reordenación de la ría. Pero bueno, por otra parte, esta última semana el Ayuntamiento impuso a una escuela de música la tasa de ocupación de dominio público, si no me equivoco, la cual una cierta población del pueblo rechazó. ¿Podríais darnos la opinión al respecto de esas dos polémicas? ¿Estás hablando del tema este de la tasa que no estaba en el guión? Lo de la ría, primero, lo de la ría. O lo de la ría. Primero. Ah, No vale. está en el guión porque ha sido algo... Sí, que además no tenemos inconveniente en tratar ningún asunto. Lo de la ría, digo yo dos cosas y ya Sí, está. como Claro, quieras. Lo de la ría, pues como sabéis, es una iniciativa del que lleva todos los temas de la ría, que es el EKP a través del Gobierno Vasco, o al Gobierno Vasco a través de EKP. Ellos han hecho un proyecto de una serie de pantalanes y nosotros como equipo de gobierno lo que hemos estado a la expectativa de lo que iba a desarrollar. Lo único que hemos hecho es mantenernos expectantes a ver cómo iba y luego hablar con las asociaciones o los clubs que estaban implicados y proponerles a los de KP y al Gobierno Vasco que estudien la propuesta. Sin más, lo van a hacer porque lo último que se ha publicado y nos mantenemos en esa situación. Ellos son al final los que y creo que van a hacer una especie de consulta a todos los temas, a todas las asociaciones y clubs y bueno, actuarán sobre ello. Ahora creo que van a hacer lo que es el puerto en sí y bueno, y luego se acometerá lo de los pantalones en función de lo que la gente también opine, entiendo yo.
Sí, yo si me permites, o si no, Dale, si quiere dale. después de Bildu, no tengo inconveniente sobre este asunto. Aurre. No, gracias, Esker Casco, Aitor. Efectivamente, como dice Manuel, el proyecto es de Gobierno vasco. Nosotros, bueno, a la vista de que a muchas entidades les generaba inquietudes, cuando no directamente rechazo, bueno, lo que nos hemos ofrecido, y ya estamos llevando a cabo una ronda de conversaciones que ya prácticamente hemos completado con todas las entidades deportivas de Plentzia que estén vinculadas a la ría, para recoger precisamente cuáles son esas inquietudes, preocupaciones o, en su caso, directamente rechazos, si es que lo hay. Todas las reuniones, quiero decir, que han sido absolutamente cordiales, en un clima cordial. Hemos levantado un acta escrita de esas reuniones porque la finalidad de ellas es que nosotros vamos a trasladar tanto a Gobierno vasco como a EKP esas inquietudes, porque el Gobierno ya había mostrado su predisposición a estudiarlas y, si es posible, incorporarlas y mejorar el proyecto. Y nosotros hemos hecho y estamos haciendo esa labor de intermediación. Luego, la decisión que ha publicado el otro día, la nota de prensa que ha sacado el Gobierno, pues es precisamente para hacer una recogida de esas aportaciones. Ya ha recibido varias, las está estudiando y su vocación o su intención es incorporar aquellas que se puedan o que puedan mejorar el proyecto. Y este sería el punto en el que nos encontramos ahora. Sí. Bueno, aquí igual nosotros nos corroboramos un poco lo que veníamos diciendo desde hace tiempo. Por una parte, que estemos hoy en día en este punto, ¿no?, que se paraliza el proyecto y si ahora se recogen, una vez realizado el proyecto, una vez licitado, se tengan a recoger ahora las aportaciones y las diferentes ideas de las personas, pues nos parece paradigmático, ¿no? Esto es algo que se tenía que haber dado mucho antes y esto veníamos denunciándolo desde hace tiempo. Por otra parte, también creemos que este paso que ha dado el Gobierno vasco también tiene que ver mucho gracias a la presión popular que ha habido al respecto y gracias a todo el movimiento que ha habido, pues se ha conseguido, en cierta manera, paralizar momentáneamente el proyecto. Pero claro, a mí me genera ciertas dudas esta paralización, que supuestamente es para recoger ciertas propuestas. Es decir, yo ahí me veía, Galeano comentaba, no sé, había unos documentales que hizo Televisión Española en su día que se llamaba Voces contra la globalización, unos documentales muy interesantes, igual tienen más de 10 años, pero siempre se me quedó esa frase que decía Galeano, ¿no? Hacía una metáfora y decía, esto era un cocinero y un pato que iba a ser cocinado, ¿no?, en una cocina, y le decía el pato, yo no quiero ser cocinado. Le decía el cocinero, no, tú no puedes decidir si vas a ser cocinado, tú vas a ser cocinado, lo único que puedes elegir es la salsa. Es decir, en este caso hay gente que está diciendo que este tipo de proyecto no, y vosotros lo que estáis diciendo, bueno, vosotros elegir la salsa, pero vais a ser cocinados. Para mí es un poco la postura en la que estamos hoy en día. Ese mismo problema hubo cuando se hizo el puerto, que llegaba a meter las máquinas para hacerlo, se puso todo el mundo enfrente y nadie se ha quejado de los pantalones del puerto. Quiero decir que todas estas cosas ocurren porque estamos en la vida misma. Y al revés, hubo intenciones de hacer un puerto deportivo en la Marina de Chipió y se paralizó. Se puso la gente enfrente y se paralizó. Y por suerte aquella locura no se realizó. Esto, cuando menos, el proceso está siendo kafkiano, ¿no? Porque no se conoce la información, se está yendo a contrarreloj. Aquí se presenta un proyecto ya cocinado, se licita 5 días después. Durante el proceso de licitación sale todo el malestar y todo ese rechazo a ese proyecto y ahora, bueno, pues en un, no sé cómo describirlo, en un movimiento de malabarismo puro y duro, se dice que se va a posponer, pero se pospone la adjudicación. No se echa para atrás el proyecto, que es lo que está solicitando la ciudadanía. La ciudadanía ha hablado claro, el Parlamento Vasco ha hablado claro, no a este proyecto. Sí, pero se quiere que haya una mesa multidisciplinar que decida qué es lo mejor para el futuro de la ría de Plentzia. Nadie se está oponiendo a la oposición. Pocas alternativas, o sea, pocos proyectos he oído yo y he visto. Pero tú tienes capacidad para decir qué proyectos... No, es que yo ya dije, ¿no?, cuando estuvimos reunidos con nosotros, que ni tengo barco, ni igual estéticamente... Es que, ¿quién tiene que decidir qué proyecto es el mejor para la ría? Pues no sé, la gente, pero yo no he visto a la gente que traiga proyectos. Pero es que la gente tiene capacidad, un club de X tiene capacidad para decidir sobre un proyecto. Entonces, lo primero que te están diciendo es que están en contra de ese proyecto. Vale, y que no quieren ese proyecto. Este sí, este no. O sea, no, pero tú tienes que decir este sí, este no. No. Que se conforme una mesa. Bien. Pues multidisciplinar. Pero eso se ha planteado. Tú estás diciendo que es kafkiano y tarde, ¿no? Tarde no. ¿Cuándo se ha planteado?
Ahora. Manol. Ahora, Ahora. ¿quién ha planteado constituir una mesa No, yo no he multidisciplinar? dicho mesa, yo he dicho que van a escuchar a los diferentes... Sí, pero sobre un pato que se va a cocinar, Sí. sobre un proyecto que ya está encima de la mesa. Es que la gente está diciendo que no a ese proyecto, Imanol. Pero es que Si es que esa es la cruda realidad. Eso se ha parado, está parado ahora. No, está parada la adjudicación, no nos hagamos trampas al solitario. Bueno, O sea, vamos a hablar claros. pero entonces, ¿qué hay que parar ahora? ¿Eh? ¿Qué hay que parar? ¿Que hay que parar? ¿Tirar No. todo para atrás? O... Claro. Es que eso es lo que está pidiendo la gente. Porque comprenderás que se ha empezado la casa por el tejado. Esa es la cruda realidad. Se hace una presentación. O sea, joder, el proyecto tiene fecha en mayo. Y ya es el proyecto definitivo. O sea, no ha habido ni margen, o sea, para decidir otras cosas. En un tema tan sensible como la ría, que hay infinidad de propuestas durante años para la ría de Plentzia. No ha habido margen. No, se ha venido, se ha presentado y 5 días después se ha licitado. O sea, sin ningún tipo de escucha, sin ningún tipo de nada. Y si ahora se hace, es porque realmente hay un rechazo social y político. El propio Parlamento vasco ha dicho que no a este proyecto, que le pida al gobierno vasco que paralice este proyecto. Bueno, ha dicho Aitor que la paralización o este stand-by es por la presión popular. Yo creo que el gobierno vasco ya había mostrado su disposición a la escucha previamente a las movilizaciones, si se quiere, más llamativas. Cuando vinieron a explicar, que a duras penas se les dejó explicar el proyecto, y eso la verdad que fue una pena, ¿no? A duras penas se les dejó intervenir. Ya hubo una primera reunión en el Jayalá de una entidad vinculada a la ría, y ya entonces se les dio traslado al gobierno de las peticiones de esa entidad. Se habla poco, por otra parte, de los partidarios del sí. Es verdad que el no siempre hace más ruido en las redes, en la calle, pero ha habido también partidarios del sí y entidades que han tenido la honestidad de someter a voto de sus propios componentes, de sus propios socios, como PROA, me estoy refiriendo a la Asociación de Amarristas, que ha sometido el asunto a votación y ha salido mayoritariamente favorable al proyecto. Entonces, hablemos un poco de todo. ¿Quién es la ciudadanía? ¿Cuántos son la ciudadanía? De las firmas que recibimos, ¿cuántos pueden ser ciudadanos de Canadá? Vale, pero de los que utilizan la ría y vinculados a la ría de Plentzia, ¿de cuántas son las firmas? No hay que menospreciar, pero sí hay que hacer una fotografía real de la oposición. Y además, está muy bien la ronda de conversaciones con las entidades, porque cuando verbalizan y ponen sobre el papel lo que les preocupa, son cosas muy reales, y igual me equivoco, que yo creo que varias se van a poder asumir. Entonces, vale, yo creo que hay que ser alarmistas en ese sentido. Y al final el proyecto de reordenación de la ría, todo el mundo ha dicho que está de acuerdo en que la ría hay que poner orden, está en muchas embarcaciones irregulares, puede ser una magnífica ocasión, una magnífica oportunidad para Plentzia. Si se puede mejorar para las entidades vinculadas a la ría, mejor. Pero este proyecto no cabe la posibilidad igual, al final, no de otro es proyecto. Este proyecto, ¿no? David, porque si se incorporan mejoras que satisfacen la mayoría de las preocupaciones de las entidades, va a ser distinto o mejorado. Elizabeth, es que sabes que con una adjudicación en marcha, con una licitación ya cerrada y con una adjudicación en marcha, el cambio es mínimo. Porque si no, habría que echar para atrás esta adjudicación. Escucha, y eso no se ha hecho. Si legalmente han pospuesto la adjudicación, se supone que lo han paralizado. hecho precisamente para incorporar... Entonces, sí, pero entonces estaríamos hablando de que tendría que haber otra. Pero es que la gente está diciendo que no a este proyecto. Está diciendo que no a este proyecto. No nos han transmitido no a este proyecto. Eso, algunos sí y otros cosas muy, muy sencillas. Te hemos pedido, por registro, lo conocerás, que incorpores las actas de esas reuniones al expediente que no están incorporadas. No las voy a incorporar, te contesto ahora in sí. situ, sin el previo consentimiento de la entidad concernida. Y se lo has preguntado. Porque no me ha dado tiempo. De momento pero son ¿te has reunido documentos... ¿te has reunido con ellos? Sí, pero de momento son documentos de trabajo interno. Se va a dar traslado con el permiso de ellos a Gobierno y EKP y ya está ahí. Pues cuando les pidas permiso para darles el traslado, te pediría por favor que les pidas Solamente permiso. Con permiso de los concernidos os daremos traslado. Yo te pediría permiso te pediría por favor que les pidas permiso para incorporarlas al proyecto. Pero lo que hay es, y tú hablabas de datos reales, efectivamente. No voy a entrar a valorar cómo se ha hecho esa votación por el sí o por el no de una entidad en concreto. Eso creo que no me corresponde. Aunque del equipo anterior de gobierno esta asociación ha hablado bastante mal cuando tendría mucho que callar. Y nos remitiremos a los datos en público cuando corresponda. Son 90 y pico amarristas los que han dicho que sí. Son
cientos de personas las que se están manifestando por el no. A mí me gustaría que seáis igual de escrupulosos cuando habláis de que son pocos los firmantes. En su día hablabais de que con las firmas, el número de firmas cotejado, que habíais cotejado, que no era todo, estabais hablando de un 5%, defendáis también que sea para los de plencia, los amarres. Pero es que eso no es así, la ley no lo permite. Claro. Ahí puede acceder cualquiera, por lo tanto, a la defensa de la ría puede acceder cualquiera, pero es que esa no tendría que ser la causa. La ría es un entorno natural a defender, por cualquiera, sea donde sea. Estoy de acuerdo. Totalmente. Sea donde sea. Y aquí hay diferentes postulados. Y yo, respecto a que el gobierno vasco ha demostrado su disposición a escuchar y demás, pues yo ahí tengo mis serias dudas. O sea, el gobierno vasco yo creo que se ha visto obligado. Es decir, en cierta manera, vinieron a explicar el proyecto al ayuntamiento y al de 3 días se licita el proyecto. Es decir, y el pliego de condiciones del proyecto, como lo comenté en su día en pleno, dice claramente que no se admiten modificaciones. Es decir, vinimos a presentaros ya todo el pastel cocinado. Y luego, por otra parte, has hablado de una entidad, pero también podemos hablar de todas las entidades que están en contra. ¿Cuánto es piragüismo? ¿Cuánto es Arcote? ¿No? ¿Cuánto es Trainero Belcha? Ninguno ha sometido a sus socios la cuestión, ¿eh? No, son libres, cada uno se organiza como quiere. Entonces, por ejemplo, ¿creo que es más legítimo una cosa que la otra? No, pero es muy llamativo. Si podría meter, por Sí. ejemplo, nosotros estamos preparando un debate sobre específico. hemos estado hablando con ellos y sí es cierto que hemos estado hablando con 7 asociaciones, con PROA también. PROA ya hablamos con ellos y están a favor del proyecto, pero en cambio otras 7 asociaciones ellos se declaran en contra del proyecto. No han hecho una votación, pero el conocimiento que tenemos PTB de asociaciones es en contra. Sí, por eso les hemos llamado a la ronda de conversaciones, Sí, porque además se hizo un conocimiento manifiesto en el que se identificaban en la parte de abajo todos los que suscribían. Sí. Y además del paraguas que está un poco movilizando las movilizaciones, que tiene un nombre de una plataforma, como aparecían como firmantes, por eso hemos ido directamente a ellos, a escucharles a ellos. Sí, en principio su posición es de oposición. Y la diversidad que existe, las movilizaciones es aparente. A mí hay un dato que siempre me gusta dar, es decir, que será la primera movilización en mi vida, tú, Manuel, conoces a mi familia, que me junto con toda mi familia. Pues es la primera vez, y a mí me gusta mucho ir a movilizaciones, pues será la primera vez que coincido con toda mi familia. Es un dato significativo, que no es el único, porque con los villancicos me ha vuelto a pasar. O sea, íbamos de polémica en polémica y por segunda vez en 2 semanas me encuentro con toda mi familia en una movilización. Por cierto, poco sospechosos de ser de Bildu, en este caso. No, pues sí, eso Es una cosa muy personal. Yo también te voy a decir algo, Aitor. Yo he preguntado a alguno que ha ido a la movilización y me decía que iba porque sí, no iba por nada. Ni tiene barco ni nada, sin más. Bien. Es que no hace Pues falta tener barco. Es muy libre eso, Claro. yo entiendo que es muy libre. Bueno, igual dejamos el tema y continuamos un poquito. Esta pregunta no está dentro del guión, si os parece la comento, si no os parece realizarla, la realizamos. Pero bueno, el Ayuntamiento de Plentzia tiene 2 nubarrones en forma de juicio que podrían tener mucha relevancia si fueran negativos. Por una parte, las demandas de abanico, el juicio contra el cierre de la carretera, y por otra, el acceso de la carretera a público. Y bueno, por otra parte, un juicio sobre las viviendas en construcción de Chiquillos Family que se paralizaron. ¿En qué situación se encuentran y cuál va a ser su procedimiento? Bueno, Pues los dos yo están donde están. No sé. Para no sabemos, por eso pregunto. creo que sin que esté la respuesta judicial definitiva es muy Claro. arriesgado hablar de ellos. Y a mí, por la parte que me toca, que me ha tocado, bueno, defender en la medida de lo posible. Hemos defendido los intereses del ayuntamiento de la mejor de las maneras, creo yo. No sé cuál será el resultado definitivo y bueno, pues lo que los juzgados digan. Nosotros lo mismo, o sea, ahí no tenemos más noticias. En uno, que es lo del cierre de la carretera, no intervinimos, y en el tema de la demanda que hay de que es pública tampoco hemos intervenido. Hemos estado de oyentes ahí, más o menos. Y, sí, dime. No, decía que son temas que están en su judice, no se traían en el guión, me parecen delicados a alguno de ellos para tratarlos aquí o improvisar. No. Vale. Bueno, para terminar con este bloque, porque se nos ha ido un poco el tiempo, antes de la última valoración, personalmente, así brevemente, ¿cómo han sido estos 6 meses ocupando el puesto de alcaldesa o de concejala? Si vamos por ti,
luego va el... ¿Cómo ha sido? Bueno, Personalmente hablando. Personalmente, bueno, pues te tienes que organizar porque tú vengo de una vida profesional propia, yo soy una profesional liberal, me he dedicado a la abogacía y entonces no es fácil organizarte, ¿sabes? Porque esto no es como un empleado por cuenta ajena que le dan la nómina, o sea, que cierra o bueno, coge una excedencia, lo que fuera y se va. Los profesionales liberales, pues todo pende de nuestros hombros, desde la primera hasta la última factura y gasto que se paga y desde el trabajo que generamos. Entonces no es fácil la salida de la profesión e incluso tampoco es fácil mantener un cierto contacto con la misma porque esto es temporal, la dedicación pública es pues porque el pueblo así lo ha querido, luego en la votación así ha salido, son 4 años y después tienes que hacer el tránsito hacia lo que venía siendo tu ocupación. Entonces tienes que tener todos los sentidos puestos en la alcaldía, pero sin perder de vista que luego tienes que volver al punto de origen. Entonces la organización pues muy intensa, ¿no? La compatibilización de las dos cuestiones. Y luego, pues la alcaldía no se parece a nada de lo que alguien pueda haber hecho con anterioridad sin experiencia política previa, incluso aunque la hayas tenido en la oposición, ¿no? Porque todas las cosas que hay que atender, desde los correos electrónicos que se multiplican y tienen vida propia, porque aunque los contestas se vuelven a multiplicar y vuelven a tener vida propia, hasta las entradas por registro que puede hacer la oposición o ciudadanos simplemente que quieren que se les atienda peticiones, las reuniones, luego hay que atender órganos supramunicipales fuera del ayuntamiento, hay que asistir a las reuniones de UDEL, de la Asociación de Municipios Vascos, hay que atender a las reuniones de la Mancomunidad, hay que tener reuniones con las asociaciones, con las entidades, las jornadas pues son muy largas. ¿Y qué me habías preguntado? ¿Cómo nos organizamos? Personalmente, ¿cómo habían sido estos 6 meses? Pues muy intensos. Muy intensos. Manuel, ¿quieres ir? Bueno, yo vengo de una prejubilación del año 2013 y bueno, la verdad es que soy un poco, no sé cómo decirlo, un poco temerario porque me he metido en esto. Yo me he criado en este pueblo y siempre he tenido una ganas de hacer algo por Plentzia. Entonces, creo que mucha gente, no soy el único en esto, y entonces yo quería dedicar algo a hacer algo realmente porque podía estar haciendo otras cosas, pero yo tenía ganas de hacerlo. Sé que el tema de concejalía, pues no lo mismo estar en la oposición que estar en el equipo de gobierno, es un tema duro, pero yo estoy disfrutando. Yo, no sé, intento hacer las cosas bien. Creo que comunicar a la gente también me parece que es bueno lo que se hace y no tengo ninguna aspiración de ningún tipo, nada más que intentar hacer cosas por el pueblo, nada más. Bueno, yo vengo de donde vengo, ¿no? Y efectivamente la alcaldía es para una vida muy intensa. Salir de la alcaldía, pues bueno, te proporciona en la vida otras cosas. Lo que sí estoy es disfrutando mucho porque pues ese paso por la alcaldía me ha acercado a mucha gente y hoy en día tengo detalles muy bonitos, ¿no? Recibo muchos detalles muy bonitos. Yo me quiero acordar hoy de uno, ¿no? De María Victoria Odriozola, que hoy cumple 101 años, es la persona más longeva de Plentzia, y su familia, que personalmente te invite a su cumpleaños, ¿no? A ese momento tan especial, pues es muy bonito. Y de esos tengo muchos, ¿no? Se ha celebrado hace poco el 50 aniversario de la muerte de uno de los atletas más importantes que ha habido por Plentzia, y como ponía el otro día en una red social, que te encuentres con su hija y que te mire con esa mirada brillante, ¿no? Y que te sonríe y te dé las gracias, pues es muy bonito, muy bonito. Ya se te olvidan un poco los tragos amargos y ese pozo que ha quedado, pues a mí me está haciendo disfrutar mucho. Bueno, nire kasuan, bueno, yo soy nuevo de las cuatro que estamos aquí, ¿no? Y soy el único representante, ¿no? Que ha entrado nuevo este año. La verdad es que yo venía de otros ámbitos, ¿no? Del movimiento juvenil o del movimiento del tejido asociativo, y pues siempre la relación que tenía con el ayuntamiento ha sido, ¿no? Desde otro ámbito, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Pues desde otra mirada. Ahora me ha tocado trabajar en este ámbito, ¿no? Y la verdad es que con mucha ilusión. Estoy con mucha ilusión y con ganas de aprender. Por eso también tengo a mi alrededor pues a Isea o a David, que nos ayudan mucho, tanto a mí como a Beñat, como a Isaro, y poco a poco vamos aprendiendo y queremos seguir pues marcando pues tanto el estilo el trabajo que se realizó tanto en la legislatura 2011-2015 como la de 2015-2019, y esperamos que el trabajo que realizamos, ¿no? Pues que sea del agrado de la gente, y eso sí, pues ahora desde otro ámbito y con ilusión y con ganas de trabajar y de aprender en la medida que
que sea posible. Bueno, y para finalizar con este bloque, vamos a la valoración final. Como hemos comentado antes, como ha empezado el grupo EH Bildu, conocéis lo que es la valoración final. Y luego el inverso. ¿Cuál? Perdona, que no sé. La valoración final. ¿De estos 6 meses? Sí, de estos 6 meses. Bueno, pues ha sido un tiempo pues, de ajustes, porque sobre todo son ajustes, coges en un ayuntamiento en plenas pre-fiestas, como diría yo, claro, que te viene todo encima. Claro, si vienes, es decir, yo creo que las elecciones no están bien preparadas, o sea, no se hacen en una época muy buena. Yo creo que debería ser como fue las primeras, que eran en abril, a primeros de abril, y yo creo que eso pues te daría un cierto margen para poder, porque las fiestas en todos los pueblos de todos los sitios es en verano, eso es evidente. Entonces, ese que llegas, ese golpe que llegas y te encuentras con todo el programa de fiestas y demás y poder desarrollarlo pues sin experiencia, pues te obliga a, no sé, pues a trabajar mucho más pues para poder llegar a todos los ámbitos, ¿no? El resto de meses, yo, bueno, pues una vez que ha pasado el periodo de fiestas, pues ya vienes, te envuelves en el tema de presupuestos, porque nuestra aspiración era que se aprobaran antes de que acabe el año, y bueno, y a su vez, pues te vienen todos los marrones, entre comillas, pues de todas las obras y demás que se están fraguando, ¿no? Para mí ha sido interesante, intenso e interesante esos 6 meses. Sí, pues un poco lo mismo, incidir, ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Antes. Al principio te parece que aquello va a ser además inabarcable, ingobernable, porque te coge muy, muy de golpe toda la organización del verano, pero sí a partir del cierre de San Antolín, finales de septiembre, empiezas a tener otra perspectiva y a encargarte ya no de lo urgente, sino de lo importante. Como dice Manuel, nos pusimos como primer hito o primer logro, por lo menos tener un presupuesto a tiempo, que si no hay ninguna alegación al presupuesto ya se ha aprobado inicialmente, pues lo tendremos para el 15 o 16 de enero ya para 13, sí, para poder disponer de las partidas presupuestarias. Y bueno, pues muy intenso y organizándonos internamente, que yo creo que nos va a ayudar, en lo que os decía antes con el programa de Lagun, creo que va a ser para bien. Bueno, yo en este caso también nuevamente me gustaría poner en valor, ¿no? Pues, el trabajo que se ha realizado desde la oposición y, por ejemplo, todos los registros y diferentes propuestas que hemos realizado. Hemos trabajado, por ejemplo, con Gobierno vasco, bueno, con nuestras parlamentarias en el Parlamento vasco, pues el tema del pediatra, el tema de la RIA. Hemos llevado adelante diferentes declaraciones, algunas hemos llegado a acuerdos, en otras no hemos llegado a acuerdos. También hemos lanzado diferentes propuestas, ya sea pues, para aula de estudio, el tema del terreno municipal que tiene Plencia el Lemois, o las duchas, para el mantenimiento de las duchas durante el invierno, también Plencia Mesten o otras iniciativas que hemos desarrollado y esperemos seguir desarrollando muchas más iniciativas o lanzando más propuestas. Y luego, por otra parte, pues en el trabajo de fiscalización seguiremos trabajando la fiscalización del ayuntamiento, solicitando información y en otros casos también pasando información que creemos que es relevante y que puede ser también interesante para el ayuntamiento. Y en esas líneas hemos estado trabajando durante estos 6 meses. Además, quiero remarcar el trabajo que dentro de EH Bildu de manera interna se ha realizado. Ha sido un proceso muy bonito que nos está llevando a encaminar nuestro trabajo institucional. Y luego no me quería olvidar de las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento, porque viene en la alcaldía, viene en la oposición, es un personal magnífico, es un personal que nos pone día a día en nuestro sitio y es un personal que sobre todo nos orienta y nos asesora, nos abre los ojos muchas veces, también desde la oposición, para trabajar siempre con esas miras de bien para Plencia.